Todas las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones de los auspiciadores, porque no hay, y no sabemos si los habrá en algún momento, ¡Ahoy! El siguiente invitado es de las redes sociales. Él es un joven estudiante de periodismo que a través de las redes sociales ha logrado formar una comunidad. A través de esta, siempre da un análisis certero sobre el fútbol chileno. Además, siempre tiene la noticia sobre el mercado de pases. Señoras y señores, con ustedes, Renzo Lubeche, maestro pichanguero. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás, Bien, Matías? acá. Bien, gracias. Bueno, el capítulo de hoy de Un poco de todo podcast, vamos a hacer un especial de fútbol y qué mejor que nuestro invitado, maestro pichanguero, Renzo Lubeche, acá, una figura de redes sociales. Y yo incluso, yo a él lo empecé a seguir desde la pandemia, el hombre que tenía siempre esos fichajes como la exclusiva. Sí, Entonces, qué mejor que analizar la realidad de este fútbol chileno y la selección. Justo hace poquito jugó Chile con Perú, estamos en esta época bastante oscura del fútbol chileno, y qué mejor que alguien que sabe para analizar. Así que comenzamos en este especial. Pero primero, antes de hablar de fútbol, hay que conocer al hombre, el que está ahí en pantalla. Periodista, diplomado con Mebol incluso, y de Fútbol Club Barcelona. sí. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo nació este como fanatismo del fútbol y el tema de la pasión del periodismo? Mira, la realidad, dentro de las pocas entrevistas que he dado durante estos últimos 3 años, desde que ya me comencé a ser como más conocido a nivel de redes sociales, que es un boom que comenzó en Chile durante la pandemia, diría yo, que es ahí donde Instagram, TikTok, como que tomaron un poco más de fortalecimiento en cuanto a la repercusión hacia, no sé si a la generación millennial, pero también mucho a la generación Z. Y eso se ha ido dando a medida de que todos hoy día vivimos con el teléfono. Nos acostamos con el teléfono, despertamos con el teléfono. ¿Qué haces tú cuando despiertas? Es obvio, todos miran No. su teléfono celular, ven los mensajes. Entonces, claro, yo el tema de las redes sociales fui apuntando desde que comencé con esto cuando estaba en la etapa de enseñanza media en el colegio. Ah, ya. Yo vivía en San Carlos Ñuble y la verdad es que ahí, cuando estaba en segundo medio, tenía 14, 15 años, tenía la idea ya instaurada en mi persona de que yo quería más adelante entrar a la universidad y estudiar periodismo. Porque yo me veía, bueno, cuando tenía esa fantasía niña, me veía en un programa debatiendo sobre fútbol, pero debatiendo, no reporteando, no conduciendo, no, me veía debatiendo, hablando de fútbol. Siempre desde muy chico tuve este fanatismo por el fútbol y yo te diría que desde bien chico, siempre, pero siempre me gustaba ver todos los partidos, hasta repetidos. Veía todos los partidos del campeonato desde que comenzaba la fecha hasta que cerraba y mi memoria en cuanto al tema del fútbol comienza desde el 2007 en adelante. O sea, te estoy hablando cuando tenía como 5 o 4 años de edad. 5, tenía 5, nací en 2002. Y ahí en más, no, empecé a ver todos los partidos, todos los partidos. Fue un ejercicio que comencé a realizar de manera inconsciente hasta que algún día dije, no, esto me apasiona, quiero que sea mi trabajo, veo que sí se puede vivir de esto a futuro, pero claro, hay que prepararse mucho. Entonces ahí es donde en el tema de las redes sociales comencé a introducirme en 2018, que abrí mi primer Instagram, el que lamentablemente está suspendido, donde había creado una comunidad de un poco más de 40.000 personas, sumándole todo lo que es YouTube, TikTok, pero principalmente Instagram era mi gran objetivo, porque es la red social quizás más utilizada en Chile, o la más seria, por decirlo así. Entonces, nada, la verdad es que con el tiempo me empecé a dar cuenta que uno, o al menos yo, tenía la posibilidad de generar credibilidad en las personas, pero lo que más quería yo era dar mi opinión sobre el análisis, en este caso, en cuanto a fútbol, y tenía que basarlo con estudio, entonces comencé a perfeccionarme también mientras estaba estudiando periodismo. Entonces, nada, la realidad es que nació todo esto cuando tenía 14, 15 años, para ser más concreto, y ahí, es más, he intentado siempre hacer
como hay jugadores en la cancha que siempre hacen una de más, que intentan otra de más, ya, lo mismo yo siempre. Y así también como explican a veces que hay jugadores que llegan a los entrenamientos primero y se quedan entrenando 2 horas después, ya, me siento identificado como con esas acciones porque dentro del mundo del periodismo yo siempre he intentado hacer una de más o 2 de más, estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero con metas a corto plazo. Ah, ya. Pues siempre como tratando como de perfeccionarte, porque recuerdo una entrevista que tuviste que usaste como una metáfora que para ti, tú juegas ajedrez y que para ti la cancha de fútbol era como el Sí, tablero. sí, Incluso tú juegas con un jugador de fútbol profesional, con estos punch. sí, jugaba con Edson Puch. Incluso hace como un mes, no, un poquito más de un mes, creo que fue cuando vino aquí a jugar con Palestino. Ahí por fin nos pudimos conocer con Edson en persona, no nos habíamos alcanzado a topar en algún otro estadio. Y ahí comenzamos a conversar porque durante la pandemia jugamos mucho ajedrez. Él estaba ahí en la Católica. Incluso en la pandemia, como las noticias no tenían que hacer, me acuerdo que el TVN 24 horas realizó una nota de un pantallazo que yo subí aceptando mi derrota con Edson y él reposteó y claro, le sacaron un pantallazo a su Instagram. Pero sí, yo jugaba en ese tiempo harto ajedrez con él y con el paso de los años también, de vez en cuando jugamos una partida cada cierto tiempo, pero la realidad es que sí, yo el ajedrez, que es un deporte, para mí es un deporte más que un juego de mesa, que comencé a practicar cuando estaba en octavo básico, séptimo básico, pero ya lo sabía jugar desde antes, de más chico. Ya sabía lo fundamental del ajedrez, que era cómo ver las piezas, cómo se llamaban, y después con el tiempo comencé obviamente a aprender todo lo que eran estrategias, y me di cuenta que el ajedrez, en cuanto al tema táctico del fútbol, es muy similar, porque al final, si tú ves el tablero de ajedrez, si es que la persona sabe jugar ajedrez, me imagino que tú sabes, Sí, o tienes la dimensión de, sí. es como un partido de fútbol. Es como un partido de fútbol con el centro o sea, del tablero, que es como el medio campo, cómo tú atacas, cómo tú te defiendes. Entonces, cuando estaba en ese tiempo, lo relacionaba con fútbol. Y mira, yo en ese tiempo, hablando cuando vivía en San Carlos Ñuble, gané en ese tiempo los torneos locales, fui a un regional, quedé tercero. Ahí en ajedrez sí te mezclaban hasta los 18 años te mezclaban con personas no más adultos, pero era tan obsesivo con el tema del fútbol y lo veía como una cancha que al final se me hacía mucho más fácil poder desarrollarlo. Pero sí, esa metáfora que he utilizado es una realidad que después de eso lo he conversado con algunos técnicos del fútbol chileno y es verdad, es muy táctico el ajedrez, es como un partido de fútbol. Por ejemplo, ¿en algún momento te gustaría, por ejemplo, ya que tú tienes como esto de analizar, en algún momento como estudiar para ser director técnico, en algún momento? Mucha gente me lo ha dicho, muchos me lo han preguntado, es siempre una pregunta que la tengo bien presente, pero no, siempre he dicho que no, porque en realidad ser director técnico conlleva más a que solamente saber de teoría, sino también va en la aplicación del manejo del día a día y dependiendo qué estás manejando tú, porque tú puedes estar manejando un plantel con chicos sub-17, con chicos sub-20, como también tú puedes estar planificando un proyecto a corto plazo, a largo plazo, y no es fácil estar dentro de un camarín, sobre todo cuando estás en un equipo de primera división, da lo mismo si es en Chile o en otra parte, es complicado porque tú tienes que no solamente actuar como jefe, los chicos tienen que creerte, los chicos tienes que saber manejar a cada uno de ellos. Por lo que yo he visto de cerca con otros técnicos, no es fácil el día a día poder conseguir los resultados porque cuando vas, entre comillas, con resultados negativos, eh, dejan de creer y ya no te comienzan a hacer caso. Y los dirigentes siempre, en todos los equipos, ¿a quién le echan la culpa? En todas partes. Al técnico. Lo hincha, ¿a quién le echan la culpa? Al técnico. Entonces, no es fácil, ¿no? Si yo respeto mucho el trabajo de muchos directores técnicos, se pueden equivocar o no en sus planteamientos tácticos, en sus planificaciones, en un cambio, en sus declaraciones, en su planificación para ir a enfrentar un partido, pero al fin y al cabo es un trabajo muy complicado. Y es tan complicado a nivel de que yo he visto y lo he comprobado no solo con los técnicos nacionales, sino
con técnicos a nivel internacional que no es necesario conocerlos para saber su historia de vida. Hay muchos técnicos que no tienen familia, o sea, que no prácticamente viven en este caso en el centro de entrenamiento, en el estadio, viajando, así también como cobran, pero no sé si es tanta la vida. Pero no me gustaría, además que acá en Chile una persona que no haya sido futbolista, ser director técnico y poder llegar a primera división, o tienes que tener muchos contactos, o en este caso tienes que tener mucha cuota de suerte, porque acá en Chile no valoran a las personas que tienen la gana de estudiar para ser director técnico y llegar a un primer equipo, para llegar a una sub importante en algún club de primera división o de primera B del fútbol profesional. Es muy complicado, pero es parte de, y eso nunca lo vamos a cambiar. O sea, si tú te das cuenta, ¿cuáles son los directores técnicos que van apareciendo en el mundo en su mayoría? Son exfutbolistas de distintas generaciones y se van manteniendo con el tiempo, los que son buenos y los que no son tan buenos, después con el tiempo no les va bien y después se terminan retirando hasta de eso. Pero no quiero estudiar. No quiero estudiar eso. Creo que tú me comentabas que cuando tú soñabas cuando niño, estar como en estos paneles de fútbol y comentar directamente ahí, como debatiendo en el análisis, pero, por ejemplo, tú sientes que eh, hay comentaristas deportivos actualmente que comentan más como hincha que un análisis más profesional. Mira, buena pregunta, pero la realidad es que yo he visto mucho que se le ha dado mucha importancia a las declaraciones, a los análisis que dan exjugadores. Ah, ya. Está correcto. Yo encuentro que está muy correcto que hayan exjugadores en paneles o ex directores técnicos, por decirlo así. O sea, siguen siendo directores técnicos, pero hay algunos que hace muchos años que ya no dirigen. Y la realidad es que en muchas cosas sí tienen razón cuando se tiene que hablar del lenguaje futbolístico, y en otras, claro, mezclan en este caso a veces la pasión o la opinión o el amor, o se sienten atacados cuando en este caso hay algo involucrado como con el club del cual ellos estuvieron muy afiatados en su momento. Pero a su vez también hay periodistas que sí, a veces se les nota el tema de la camiseta. Se les nota cuando están ahí en algún panel de fútbol. No voy a dar nombres, obviamente, pero sí se nota, pero la realidad es que es parte del juego al final. Es parte del juego y se respeta. Si al final, yo creo que lo más importante de todo es que, a ver, esto es una industria y la industria tiene que tener estas cosas para poder darle igual a todas las personas distintas miradas, distintas percepciones, porque no todos pensamos igual. Y claro, así como eso es lo que también se forma en redes sociales o cuando tú estás viendo un programa. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice él. No estoy de acuerdo con lo que dice él. Entonces, es parte del juego. Así que yo creo que es parte de, pero se respeta si al final es así, pero sí, a veces se nota. Hasta en radio, ojo, en radio, en redes sociales, pero es parte del juego. Siento que incluso, por ejemplo, años atrás, era como muy limitado los programas deportivos o canales que se dedicaban a eso, ya sea, no sé, ESPN o Fox, y después, bueno, CDF, TNT, y de a poco se iba como abriendo, y sobre todo con las plataformas digitales, ahora hay como más libertad de que una persona pueda tener como acceso a esa información o pueda crear un contenido de ese. Y entonces, lo que tú has creado, por ejemplo, en redes sociales, finalmente la gente, lo que tú haces le da confianza. No es como una página que tira, como se dice, humo, como que puede sonar como esto es el mejor clickbait, pero finalmente si la información es falsa, la gente desconfía. Y tú lograste formar una comunidad. Entonces, la gente te empezó a seguir. ¿Tú por qué crees que la gente se ganó tu confianza? ¿O tuviste esa confianza? No sé, en realidad yo sabes que con el paso de los años me he ido dando cuenta que yo como persona soy uno, Renzo Lubeche es uno, Maestro Pichanguero es un apodo que nació cuando yo estaba en la radio, en ese tiempo, en 2018, cuando estaba en segundo medio, cursando con 14, 15 años, yo fabriqué mi propio programa de radio, fui a una radio, presenté lo que yo quería hacer, me dieron el espacio, pagaba tanto mensual, iba buscando auspiciadores todas las semanas, porque en región el negocio de la esquina, no sé, el local de acá, y no tienes confianza, no eres nadie, entonces de 10 luquitas, 10 luquitas, 10 luquitas, hasta que hacía el dinero en su mayoría para poder pagar el arriendo. Otras veces me apoyaba mi hermano, mi papá, era para cumplir quizá un sueño, me fomentaban quizá un hobby que era sano,
en esa época, muy sano, pero que claro, costaba. Pero igual, claro, ponía mucho de mi parte consiguiendo los auspiciadores y todo eso. Pero a lo que voy yo es que yo siempre mantuve esa misma base hasta hoy en día. Yo como comunicador, como en este caso ya periodista, entre comillas, porque todavía me falta un semestre de universidad con la tesis y chao, tengo el título que es lo que vale acá en Chile, si no, no vale. Sí. Pero como comunicador y con todos estos cursos de análisis que he realizado durante estos años y tengo un curso también, entre comillas, de gestión deportiva que no le he dado tanta importancia, pero que me ayudó mucho al tema de los fichajes. Mm. Voy a lo que en sí yo le quiero traspasar a la gente, es que soy como soy. O sea, a ver, desde lo serio, desde lo metódico, desde mi trabajo, sí, soy estructurado para trabajar yo solo. Lo que yo intento siempre también ser es consecuente, porque me considero una persona muy observadora y esto, claro, al ser tan observador me doy cuenta de muchas personas que a veces un día están diciendo una cosa, pero después se contradicen. Y yo siempre he intentado ser consecuente, pero también estos años siempre me he preocupado a través de mis redes sociales, siempre preferir la calidad por sobre la cantidad. Hace muy poco aprendí, después de trabajar en Minuto 90, donde hice mi práctica profesional, aprendí también a, por decirlo así, a pensar mucho más, a analizar más, pero en el sentido de que a veces la rapidez de la información te puede matar. Es otra metáfora, pero es verdad porque hay muchos medios que por, en este caso, ganar visualizaciones, por ganar likes, o otras personas comunicadoras o streamers o influencers, en su mayoría, por la velocidad de la noticia, no logran chequearla en el caso de los fichajes y terminan errando. O también pasa lo mismo con informaciones que se filtran y otras situaciones más. Entonces, a veces no vale la rapidez, por más que sí, en su momento te puedes ganar una exclusiva, pero también tienes que tener la certeza de que dentro de esa rapidez tienes que tener una seguridad. A lo que voy yo es que yo a las personas siempre he intentado demostrar igual, bueno, yo creo que igual yo he dado una confianza porque también pego por un tema de edad, o sea, en estos momentos los que ocupan redes sociales, la mayoría tienen mi edad, o sea, yo voy a cumplir ahora 23 años, ¿cachai? Entonces hoy día las redes sociales la ocupan chicos, quizás niños desde los 15 años, que no deberían, porque Instagram, no sé cuál es la mayoría de edad para ocupar Instagram, por ejemplo, y hasta adultos jóvenes de 35 hasta 40 y ya después los demás diría yo que están todos en Facebook u otras plataformas. Entonces yo creo que va por ahí, pero dentro de mi contenido yo siempre he sido un analista constructivo, un analista claro, que intenta de entender muchas cosas del juego para poder explicarle a la gente de una manera por qué pasó esto. Y también, claro, hay otras opiniones ya que son mías, que más que explicar son mías, y ahí puede gustar o no. Y dentro de lo que son las informaciones, en este caso, el nicho de los fichajes, el objetivo de dar esas informaciones exclusivas, se fue dando con el paso de los años y se fue fortaleciendo con el paso del tiempo porque el tema de dar los fichajes y todo comenzó para mí en el mercado de pases 2020, 2021, entre comillas, pero ya el 2021, 2022 comenzó ya a ser como muy fuerte para mí el tema del mercado porque fui generando una red de contactos que en realidad puedo decir que hoy en día ha crecido más, se ha consolidado más. Y claro, hay fichajes que he ido dando salidas o llegadas que se han ido concretando y eso la gente se comienza a acordar. Y claro, y lo veo ahora estampado en que en los últimos meses hay muchos medios de comunicación que han hecho noticias, más mencionado, y eso habla de que un trabajo que vengo haciendo hace años se ha ido instalando y la gente también lo ha ido recepcionando de buena manera, como también hay otras personas que me siguen tratando de vender pero es normal, es parte de y hay que jugar con eso, pero no sé, en realidad no sé por qué la gente le genera confianza, no, de verdad, o sea, soy como soy, o sea, cumbiero, reggaetonero, de la edad, futbolero, no sé, pero no sé. Sí, posiblemente lo bueno que eso te iba a preguntar porque, claro, tú tienes la información, pero si por ejemplo ya tú tienes la información de un fichaje y una página
como que se cuelga la información, pero ni siquiera dice la fuente, no sé, Maestro Pichanguero, y finalmente es como que queda de ellos, pues. Entonces, si Mm. finalmente todo el trabajo fue tuyo, y claro, eso le iba a preguntar también, por ejemplo, han habido futbolistas que te han dicho como, oye, ¿sabéis que yo sigo tu contenido porque eh, me gusta lo que tú así, o te llama la atención? Mira, a ver, o sea, voy a entrar en lo primero, de que hay Sí, muchas páginas de que publican información o cosas así. Mira, yo que he conocido a muchas personas que administran páginas, muchas veces son aficionados. Yo le digo aficionados porque no han estudiado periodismo. Es que uno cuando estudia periodismo te enseñan mucho acerca de que hay que citar la información, que es éticamente correcto, que en realidad, bueno, uno muchas veces cuando replica una información tiene que decir de dónde viene también, para tú también no quemarte, porque tú estás obvio. replicando algo que en este caso emitió ya sea un medio de comunicación o una persona natural. Entonces, claro, hay muchas de estas páginas que son chicos que no tienen idea de esto y está bien, pero es parte de. En otras ocasiones sí te mencionan y eso es bueno, pero de todas maneras, o sea, aunque tiren, y yo lo veo así, hay páginas de fichajes que son más informales y la verdad es que eh, yo al menos, yo a veces no creo en lo que ellos tiran como que fuese de ellos porque ya sé que no, ellos, ¿qué fuente van a tener? O sea, son, no sé, lo veo así, no es Sí, agrandado, pero lo digo así como, hay veces que, claro, me salen información en el computador de, no sé, de distintos medios, leo y después veo que la página publicó lo mismo, pero la tiran como si fuera de ellos. Entonces, pero es parte de, pero es parte de. a ver, Y otro del tema de los jugadores, sí, si me han hablado, muchas veces jugadores que me comienzan a seguir y nunca me hablan, a nunca me ver, hablan. Y a lo mejor me siguen por el tema de también de los fichajes, porque sí me ha pasado que hay jugadores que se han sorprendido que me dicen, oye, ¿cómo supiste esto? O me dicen, oye, ¿cómo es que...? Y me pasó una vez en un mercado de pases con un jugador que se molestó conmigo, que me dijo, ¿cómo puedes estar publicando, un argentino, ¿cómo puedes estar publicando que me voy si yo ni siquiera sé que me voy? Y yo esa información había sido de que el técnico que iba a asumir tal equipo ya, eh, eh, no lo había puesto en una lista donde el jugador no se le iba a renovar contrato porque no estaba contemplado. Y cuando yo publiqué eso, el jugador me escribió, se molestó conmigo y no pasó ni una semana y anunciaron por las redes sociales oficiales del club que no seguía. Entonces, en realidad, bueno, nunca me pido disculpas, pero a lo mejor como persona se entiende la reacción, te estás enterando por la prensa y no por otras personas del club, qué sé yo, por boca del mismo técnico de tu jefe. Pero sí me pasa que cuando hago análisis y a veces me enfoco en uno que otro jugador, hay jugadores que sí me han seguido y hay otras ocasiones donde he ido a estadios trabajando o como hincha, por decirlo así, que me consigo la cortesía para poder ir, o voy o pago mi entrada. Me he dado cuenta que a veces me topo con los jugadores X pa, acá y me conocen, me dicen cómo está, maestro pichanguero, y eso es bacán igual, porque igual el mundo del fútbol chileno acá es súper chico, si te das cuenta, es súper chico, sobre sí, todo cuando hay personajes públicos, periodistas o influencers o medios, o en este caso jugadores, es súper chico, entonces, no, bacán, o sea, los que me tienen buena, bacán, nunca hay ningún jugador que en persona me haya dicho algo, porque yo en realidad también, si tú te das cuenta, yo mi contenido, yo no critico como hincha, o sea, yo siempre analizo con respeto, de la manera más correcta posible, eh, con seguridad obviamente lo que estoy hablando, pero no, jamás he criticado a un jugador por lo que haga en su vida personal, o porque cometió un error, o porque, no sé, está mal físicamente, no, para nada, al contrario. No, creo que no me corresponde a mí decir esas cosas. Y lo que sí hago es con los técnicos. Lo que a sí ver. hago con los técnicos, pero eh, los técnicos, muchas veces hay técnicos buenos y otros técnicos malos, pero aparte. Sí, por ejemplo, tú en el tema del periodismo, cuando eres más chico, ¿tú tenías como algún referente o que te gustaba como ese estilo de periodismo que tenían? Sí, sí, mira, cuando chico, yo siempre, o sea, no sé si en otras entrevistas me lo habían preguntado,
como referente de periodismo, de periodista, es que con el tiempo uno igual, cuando ya te metes en este mundo, comienzas a conocer a las personas, vaya también del trabajo. O cuando tú ya también estás emitiendo el mismo trabajo, muchas veces te cambia la mentalidad o la percepción de lo que está diciendo, en este caso, quién era tu referente. Yo la realidad es que siempre como referente, cuando chico me gustaba mucho lo que hacía Fernando Solabarrieta, cuando estaba en programas de análisis, debate. Me gustaba también mucho lo que hacía Eduardo Bombalet en su momento, cuando estaba en Terra Burú. Creo que él cambió mucho el tema de las comunicaciones analizando fútbol, pero es que él era una mezcla de análisis, comedia y dichos muy fuertes, que la línea editorial se lo permitía, obviamente. Y en realidad, claro, con el tiempo, bueno, tuve la oportunidad, imagínate, de trabajar 10 meses haciendo mi periodismo profesional junto a Cristian Arcos, que es un periodista acá en Chile que tiene mucha trayectoria, que incluso ganó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2024, y que ha hecho tremenda carrera. Y, por ejemplo, de él aprendí mucho sobre manejo de información, y también aprendí, por ejemplo, del el trato como persona. Digo que si algún día quiero ser jefe, o si algún día me toca ser jefe, no sé, de un equipo, o de 2 personas, de 3, tener ese mismo trato, esa facilidad que él tenía como persona, porque conmigo en ese aspecto fue muy correcto, nunca fue uno de esos jefes, porque hay jefes que son molestos, no, él no. Sería mentiroso decir que él fue así, no, jamás. Y yo creo que así como de los actuales, sin mentirte, creo que la manera de hacer periodismo, de cómo él analiza, y creo que hace buenos comentarios, Coquella. Que claro, antes cuando el chico no lo iba a mencionar, no sabía quién era, hace unos años recién vine a conocer lo que era Radio Pauta, Pauta de Juego, y por cosas de la vida estábamos en la misma casa de apuestas, creo que estamos todavía en la misma casa de apuestas, que no he visto contenido de él de la casa de apuestas, me imagino que está. Y con él, bueno, hemos podido conversar un par de veces, todavía no nos conocemos en persona, pero a veces me gustan los comentarios o los análisis que tira él en su programa. Pero más allá de eso, no tengo más referentes de periodismo o algo acá en Chile. Creo que hay muchos otros rostros de televisión que a veces no me gustan sus comentarios, y creo que por eso no los nombro como referentes. Pero sí, respeto a muchos, por algo están ahí y llevan tantos años ahí. Por ejemplo, cuando tú recién estabas empezando, y me comentabas, por ejemplo, el caso de Cristian Arcos, eh, él, por ejemplo, te corrigió en algo que tú pensabas que estabas haciendo bien o que te faltaba, y te había dicho como, oye, Renzo, mira, voy a hacerlo de esta manera, o se debe hacer de esta manera. No sé si me habrá corregido algo, pero Enseñado. sí, por ejemplo, me recomendó, mejor dicho, es parte de él, junto con el equipo que había en Minuto 90, de quizás cambiar un poco más mi forma de expresarme cuando analizaba, porque antes, claro, he revisado videos de hace un poco más de un año, y antes cuando analizaba igual estaba como enojado, como que no tenía esa tranquilidad. Pero eso, más que nada, en realidad hay cosas que en realidad no me han corregido más allá. Ya. Yo me he preocupado mucho, que un tiempo lo estuve haciendo mal, que estuvo muy, pero muy de moda el tema del urbano acá en Chile. En ese tiempo estaba en segundo año de universidad. Que claro, uno empieza a adquirir esa vestimenta, que hoy en día veo esas fotos y digo, puta, no quiero decir flight, pero no pegaba mucho como con lo que estoy haciendo. Al final, como te vistes, te tratan, es una cosa normal de la sociedad, y me he dado cuenta cuando he ido a eventos, cuando he ido a otras partes, hasta el estadio. Entonces, lo que sí, por consecuencia de estar trabajando no solo en Minuto 90, sino de compartir con otras personas, de copiar esas cosas que son positivas, de vestirse ordenado, casual, sin resaltar mucho, y creo que eso es lo mejor, sobre todo en este mundo de las comunicaciones. Sí, finalmente es como más un tema como comunicacional, más que como algo de trabajo en sí. Es como de tratar de explicarle como mejor a las personas, una cosa así. ¿Se te Sí, parece de esa manera?
Sí, sí, se puede decir de esa manera. Ahora entremos en tierra derecha de análisis futbolístico. Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cómo analizarías la selección actualmente? Estamos en la mierda. Ah, directo. Esa Sí, es mi... Estamos en la mierda. sí. Me cago en la risa porque estamos en la mierda. O sea, realmente estamos en la mierda, pero acá hay muchos factores y yo creo que está muy manoseado el tema porque todos tienen soluciones. Todos tienen soluciones, pero no se han detenido, y yo lo que siento yo, lo que veo yo, no se han detenido a ver cuál es la real, ¿cómo se dice? Mamá el cordero, un dicho, creo que así se dice, o no sé, creo que estoy equivocado ya, pero no se han detenido a analizar que, claro, yo sé que reclaman mucho que acá en Chile no invierten en las inferiores, que las inferiores están malas, que no hay campeonatos, que los chicos con suerte juegan, que no les dan desayuno, que no les dan almuerzo, no les pagan ciertas cosas. Lo entiendo, es verdad, sí, es efectivo. En muchos clubes profesionales, tanto de primera, de la B y de segunda división, funciona así. Estamos claros que hay muchos dueños extranjeros al mando de ciertos clubes en su propiedad, que muchas veces no aparecen sus nombres, pero están ligados a estos clubes con mucha influencia. Sí, es verdad. Lo otro también, creo que en cuanto al nivel de selección adulta, que ha sido el reflejo de todo esto, porque siempre una selección adulta te refleja cómo está realmente tu fútbol, pero no muchas veces así. Muchas veces la selección adulta se dan ciertos procesos que no van con los jugadores, con técnicos que se eligen de manera errónea y no le dan, no le apuntas. Pero lo que voy yo es que no sé cuál es la gran diferencia en cuanto a inversiones de inferiores o esas cosas si lo llevamos al año que ya llegó Bielsa, después tuvo San Pablo, ¿cierto? Que fue nuestro gran periodo. No me gusta decirle generación dorada porque en realidad es un nombre tan para la prensa, generación dorada que sí, fuiste campeón de Copa América, bicampeón, pero no sé por qué generación dorada. El tema es como que es una generación que nunca nadie va a superar. Entonces nosotros también nos encasillamos psicológicamente en que el jugador que sale, no, pero es que Charles, Vidal era mejor. Compadre, tenemos que ver hacia el futuro si la vida. Los títulos quedan, los jugadores pasan, los técnicos pasan y van apareciendo cada vez jugadores jóvenes. Entonces, a lo que voy yo es que la idea siempre es buscar ser igual o mejor en el futuro. Y yo sé que hay muchas personas que quieren eso en el fútbol chileno. Yo sé que hay muchos jugadores que les gustaría llegar a hacer lo que hicieron ellos o hacerlo de una manera similar. Pero yendo al punto, y esto este reel me gustaría que tú lo sacaras. Este reel me gustaría que tú lo sacaras porque yo sé que va a tener mucha reproducción. Hay mucha diferencia entre la inversión que existía en los tiempos, a principios de los 2000, en las inferiores, en las categorías, subs. Ahora hay una diferencia. En ese tiempo se invertía porque hay muchos clubes que se declaraban en quiebra. Y hay muchos clubes que, claro, asumían la sociedad anónima, pero hay mucha diferencia considerando que en esa época Chile también quedaba fuera de los mundiales. Chile a nivel internacional tampoco peleaba cosas a principios de los 2000, teníamos torneos con playoff. Hay mucha diferencia con lo que estamos viendo ahora a nivel subs, que dicen que ahora no se invierte ni nada. Pero, ¿y por qué Bielsa le fue bien? ¿Por qué San Paoli después siguió un lineamiento con jugadores? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es esto, que en ese tiempo, aludiendo a que los equipos no tenían mucho dinero, no tenían mucho financiamiento para el primer equipo, que a veces no pagaban contratos, no habían, quedaban deuda. Por lo tanto, no sé de dónde sacaban dinero para invertir en las inferiores, haciendo ese cálculo. Pero lo que pasaba en ese tiempo, como los equipos no tenían plata y no traían jugadores de afuera como pasa ahora, jugaban más los chicos de casa. Tenías que rellenar con chicos de casa. Y los chicos de casa, ¿qué pasaba? Debutaban temprano, debutaban jóvenes porque el técnico los veía todos y decía, ya, quiero que juegue este. Y yo te digo, llevándolo ahora con la tecnología y todos los avances que se han producido en 20 años. Alexis Sánchez cuando debutó en Cobreloa, ¿cuál era el físico de Alexis Sánchez si debutó con 15 años? Era un jugador con masa muscular, no, era un chico flaco, bueno para la pelota, que se le dio rodaje, lo vi un ese, lo compran, lo tiraron a préstamo a Colo-Colo, le fue bien, después River, listo, volvió a Italia, le costó afirmarse, después titularísimo figura, lo vendiste al Barcelona. Pero lo que voy yo es eso, que antes los equipos le daban el rodaje a los jugadores jóvenes, confiaban en los de casa, rellenaban los planteles con jugadores de casa y jugaban más los jugadores de casa en primera división. Me enfoco en primera división, jugaban mucho más y debutaban mucho más jóvenes. Eso es lo que el mal que
hoy en día tenemos como fútbol chileno, que yo creo que ese es el gran problema. Los jugadores debutan tarde. ¿Cuántos jugadores menos de 20 años tenemos por primer equipo que de verdad sea un jugador que sea titular o que sea utilizado frecuentemente porque se lo ganó y no por la regla sub-21? Hoy en día, lamentablemente, con todo este tema de inversiones extranjeras, porque imagínate, tenemos 2 grupos mexicanos hoy en día en el fútbol chileno, con O'Higgins actualmente, de manera reciente, Everton de Viña del Mar, listo. Tenemos cuántos empresarios argentinos detrás de ciertos clubes de acá de primera división y también de la B, y no sé si de segundo. ¿Cuántos de ellos tienen un proyecto? ¿Cuántos de ellos? Entonces, a lo que voy yo es que, sacando de todos los conflictos de intereses, tenemos un grave problema acá que los equipos y los técnicos que han ido pasando no confían, los técnicos no confían en los chicos jóvenes. Y hay técnicos que prefieren traer jugadores con cierta edad. Entonces, acá los clubes, y eso ya es política del club, piensan a corto plazo, a ganar dinero por entrar a Copa, a ganar dinero por derechos de televisión, a ganar dinero por auspiciadores, y porque este chico jugó 5 partidos, listo, se vende, porque te has dado cuenta el fenómeno que se ha dado, que en los últimos años han explotado muchos jugadores en Chile, pero después de los 25 años, entonces es por un tema de que acá también se ha creado ese concepto de que no, es que los chicos jóvenes, que se les pueden lesionar. En los años 2000 a principio, que yo sepa, muchos equipos jugaban con muchos chicos jóvenes, con muchos cabritos, debutaban jóvenes. Y rellenaban el plantel con eso y ahí iban peleando su puesto, iban ganándose el puesto. Y con el tiempo, bueno, ahí están los resultados a la vista. Porque Bielsa llegó en 2007 y ¿qué proyecto había? ¿Qué había? Y eso también le facilitó las cosas a José Zulantay, que por en este caso, su conocimiento, su manera de dirigir y esas cosas, llevó a Chile Sub-20 a 2 mundiales consecutivos de la categoría y en el 2007 fue tercero del mundo. Pero tenía un plantel plagado de chicos que la mayoría eran titulares en primera división. El Mundial de Turquía Sub-13, que fue nuestro último mundial exitoso, la mayoría de los chicos que estaban ahí, la mayoría, todos ya eran titulares en sus respectivos clubes. Todos. Exacto. ¿Por qué? Porque hasta ahí, por lo menos, debutaban jóvenes, ya sea por Copa Chile, ya sea porque los planteles quizás eran más cortitos, como enfrentaban solamente los playoffs, pero los chicos lograban ese rodaje. Y ahí tienes esa última selección de 2013 que es un ejemplo claro. Ángel Enríquez, Nicolás Castillo era figura en la Católica. Ángel Enríquez era goleador y figura en la U en 2012. Diego Rubio fue titular un rato en un Colo-Colo 2011, pero estaba jugando en el Sporting de Lisboa. Brian Ravelo, 2012, era titularísimo en Colo-Colo, que era un Colo-Colo que le estaba pasando mal, pero era titular. Era el 10 de Colo-Colo. Y Sebastián Martínez, que era muy utilizado por Jorge Sampaoli en partidos de Copa Libertadores, campeonato, un partido importante, o el mismo Igor Lichnowsky, que en ese tiempo prometía ser un gran central, pero era titular con Sampaoli en Copa Libertadores 2012. Entonces, ¿se facilitan las cosas? Por supuesto, pero ¿por qué? ¿Qué te ayudaba en ese tiempo? Claro que los chicos debutaban jóvenes. Porque también tenemos que tener claro que nosotros no somos potencia futbolística. Y es muy difícil que algún día lo logremos porque para eso necesitas cultura futbolística, necesitas también tener un mayor número elevado de personas, de habitantes en el país, que obviamente eso juega mucho fuerte porque hay muchos más seres humanos. Y lo otro también es que creo que, y para cerrar el comentario, no sé cuál es la diferencia entre el 2003, 2004, 2005, 2006, con lo que estamos viendo actualmente en cuanto a la inversión a la inferior. Creo que esa era la gran diferencia en ese tiempo, que los equipos no tenían plata, tenían que rellenar con juveniles, que le llaman juveniles, no, con los chicos de la cantera, y se terminaban ganando el puesto y después podían estar 2, 3 años haciendo buena carrera y después por eso también los venían a buscar, se iban a buenos equipos, porque tuvimos una generación dorada, ¿cierto? Pero que también, antes de que estos chicos se consolidaran, habían otros jugadores que también estaban en Europa. Hubo un tiempo que tuvimos, ¿cuántos jugadores chilenos en Italia? Luis Mao Jiménez, Nicolás Córdoba, no sé, creo, no, Rodrigo Tello no juega en Italia, pero otros jugadores más que también en ese tiempo, Mauricio Pinilla. El Potencia Vargas también, pues. ¿Quién? El Potencia Vargas, Jorge Vargas. Mira, entonces, verdad. Potencia Vargas. No, pero a lo que voy yo es que antes
pasaba eso. Pajarito Valderio, imagínate, y otros jugadores más de esas generaciones que les fue pésimo, que le llaman la generación curada, a la que rumbo a Alemania 2006, pero tenían muchos jugadores y muchos jugadores en Europa. Hoy en día no está pasando eso. ¿Y por qué no nos pasa eso? No es porque las inferiores estén más mal de lo que estaban antes. No es porque también los equipos no han tenido buenas campañas internacionales. Lo que sí, obviamente, te agrava todo esto es que la selección adulta le ha ido mal, le ha ido pésimo. Pero, ¿cómo vamos a pedir jugadores en Europa? Si imagínate, la gran figura del fútbol chileno, antes de que apareciera hace poquito Sadi, es Lucas Cepeda. ¿Y Lucas Cepeda qué edad tiene? ¿22, 23, si no me equivoco? Sí, más o menos. Y apareció recién a mediados del año pasado. Entonces, ¿cómo a esa edad va a saltar Europa si los equipos europeos están contratando a chicos de 17, 18, 19 en Argentina y en Brasil? En Colombia, Ecuador. Entonces estamos 3, 4 años desfasados. Y eso es porque los equipos acá están haciendo debutar muy tarde a los chicos y están prefiriendo traer jugadores probados para hacer una temporada buena, para ganar dinero a corto plazo. Y no piensan, simplemente no piensan en el futuro, pero es parte de. Así funciona el negocio. ¿Y quién les va a venir a reclamar algo? Ese es el gran problema. Sí, pues, incluso con lo que tú dices, como el no apostar con el jugador de casa. Por ejemplo, uno de los equipos que ahora lo hizo más que nada por necesidad fue la Católica. Que uno ve ahora los últimos planteles, el que tiene ahora Carnero, no trajo ningún refuerzo como extranjero, y la mayoría de los jugadores que están en banca son juveniles. Lo mismo, Ya, y eso se produce porque Católica tiene un déficit de dinero, y no es por el tema del estadio, si te lo está financiando, claro. Pero Católica tiene un déficit de dinero, lamentablemente, porque en los últimos años hicieron muchas contrataciones fallidas, una muy mala administración por parte de una dirigencia que hizo muy buen trabajo en su momento, que consiguió un tetracampeonato y un año antes de comenzar ese tetracampeonato era bicampeón del fútbol chileno. Y un año antes fuiste subcampeón en 2015 del fútbol chileno. Y un añito antes, dejando el 2014, 2013, fuiste subcampeón. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Que, claro, la Católica le está pasando eso, porque, claro, tenían un déficit de dinero y ¿a qué tienen que apostar? Por jugar este caso. Listo. Y así también hay otros equipos que les podría pasar lo mismo, pero no lo hacen. No lo hacen, prefieren buscar ofertas de mercado, considerando que hay muchos jugadores que siempre queda libre y lo traes y la cuestión. Por ejemplo, la Universidad de Chile, la U se ha cuestionado mucho el tema del 9, se ha cuestionado mucho que hay posiciones donde falta reforzar. ¿Y dónde están los de casa? Flavio Moya, que es el volante de contención o volante que es suplente de Poblete, Arangui, Marcelo Díaz, lo taparon porque trajeron un jugador como Sebastián Rodríguez, desde Uruguay, que tiene sobre 30 años, y lo taparon con él. Ahora, ¿por qué? Porque el técnico prefirió traer un jugador experimentado, que le gustaba de antes, a que darle la oportunidad a un chico que, ¿cuántos minutos jugó en primera este año? Que Ñublense fue figura, fue uno de los mejores en 2024, porque tuvo rodaje, porque tuvo confianza. Pero son esas situaciones. Colo-Colo, ante la necesidad, encontró en su momento a Damián Pizarro. Quizás donde ellos no lo hicieron bien fue que el chico se fuera al tiro Italia, en vez de haberlo aguantado un añito más, haber amarrado 6 meses más, un préstamo, como lo hicieron en su momento, bueno, con la venta antiguamente de distintos jugadores que se quedaban un poquito más cuando eran menores de 18 años. Pero bueno, así está el fútbol chileno y estamos en la real mierda y no sé quién puede tener la respuesta para eso, pero yo lo veo así, lo veo más allá del tema empresarial, negocio, inversión en la inferior. Lo veo en que los chicos, cuando no eres potencia, eso te ayuda mucho, que los jugadores jóvenes debuten. Creo que eso ayuda bastante porque yo lo llevo con el ejemplo de Uruguay. En Uruguay, que es una liga de fútbol pobre, porque son pobres los uruguayos. O sea, ahí Peñarol, Nacional tienen dinero. Y Montevideo City Torque, que es parte de un conglomerado, ya. Pero lo que voy yo es que, ¿por qué los uruguayos cada 5 años siempre están sacando un poquito más de 11 jugadores de elite que están en Europa? Porque tienen cultura futbolística, porque ya los crían que siempre hay que ganar. Debutan súper jóvenes, los jugadores uruguayos debutan con 15, 16, 17 años. Hacen buenos torneos en inferiores, pero porque tienen una identidad, porque tienen un sentido de pertenencia, porque siguen una línea, y yo creo que es el gran problema también de Chile, que acá siempre se está haciendo algo bien, y por conflicto de intereses se cambia.
y después se le fue mal eso, se vuelve a buscar otro proyecto, se vuelve a buscar otra línea, se cambia. Entonces, la línea que tuvimos en su momento de que los chicos debutaban jóvenes, de que trajimos técnicos con cierto perfil futbolístico, se dio todo entre el 2005 y el 2015. Después, ¿por qué trajiste a Juan Antonio Pitt? Si tenías a Borghi, tenías a Borghi, tenías a Bielsa, que eran técnicos que siempre eran ofensivos y aquí y allá. Entonces, ¿te das cuenta de también el perfil? Después trajiste a Reinaldo Rueda, que era un técnico muy defensivo. ¿Por qué? Entonces, ese es no sé si es un mal del chileno o un mal de la gente que administra, pero estamos en la mierda y ojalá que después los que estén a cargo de esto y todo se renueve y vaya todo bien, pero lamentablemente en los países que no somos potencia en fútbol siempre pasa esto. Hay un periodo que pasa esto y después se vuelve a ordenar y después vuelve a pasar. Y ojalá nunca pasara, pero lamentablemente es así. Por ejemplo, ahí tenía a Paraguay. En todo está mal, no sé si todo está mal, pero van al Mundial. Pero porque eligieran un perfil de técnico que era acorde de ahí. Pero, ¿por qué también los paraguayos, siendo que tienen mucha menor cantidad de población que nosotros, no sé si son un poquito más grandes que Uruguay, también tienen jugadores, pero por lo mismo, porque también debutan jóvenes, porque a pesar de que su liga tampoco tiene mucho, debutan jóvenes, debutan jóvenes. Y es la realidad, ¿no? Por ejemplo, igual, en Argentina se critica, o sea, acá en Chile los argentinos sacan muchos jugadores. Y yo he visto videos, reportajes que acá los chicos de desayuno les dan un pan con queso y una leche con chocolate polvo en la mañana de desayuno a los cadetes. Entonces, ¿eso es un desayuno para un deportista de alto rendimiento? Por supuesto que no. Pero en Argentina debutan los chicos jóvenes. Y hay un concepto también de marketing que es muy importante de los argentinos, los brasileños, los uruguayos y después ya hoy en día también comienza a ser más confiable el jugador ecuatoriano y el colombiano por un tema de raza. Pero nosotros estamos en la realidad. Y es por las decisiones, porque el jugador chileno no es malo, o sea, es cosa de darse cuenta que el jugador chileno siempre tiene armas, siempre ha hecho cosas importantes, han aparecido grandes camadas, incluso hay camadas muy buenas que no han conseguido estampar un título o no han logrado simplemente una clasificación a un mundial, pero tienen siempre buenos jugadores interesantes. Pero la diferencia ahora es que estamos en una real mierda y eso te lo dice todo cuando quedaste último en la eliminatoria y tenías jugadores para no quedar así. Es una realidad. Sí, pues incluso si uno se pone como a analizar actualmente el fútbol chileno, uno esperaba, por ejemplo, cuando hacen como estos cambios de técnico, como que cambie de alguna manera como le pasó en Paraguay, que se fue Garnero después de la Copa América, llega el ex técnico de Ecuador y le sacó todo el rendimiento, sí, y le sacó todo el rendimiento a los jugadores. Entonces uno esperaba que con Gareca, que empezó con este veranito San Juan, con Francia y Albania, uno decía, ah, ya va a jugar bien. Pero cuando llegó el punto de los partidos que eran realmente por los puntos, como que todo eso se perdió. Entonces finalmente es como uno sabe qué técnico qué elegir. Por ejemplo, en tu caso, eh, ¿cuál crees que es el técnico, o por nombre, que podría ser como el más indicado? Porque claro, han salido nombres típicos, ¿sabes? Gustavo Quintero, pero que esté como realmente bien perfilado. Mira, siendo bien realista, yo creo que los dos nombres más aptos para asumir un proceso de tercero en la selección chilena es Gustavo Álvarez o Gustavo Quinteros. Son Ah, ellos ya. dos. No te nombro a Manuel Pellegrini porque para mí es imposible traer a Manuel Pellegrini, porque él No, está exigiendo muchas cosas que acá no se va a dar. Y lo otro es que Manuel Pellegrini recibe sueldo millonario y no sé si más que Gareca y no sé si la NFP con todos estos problemas de dinero tiene para traer a Pellegrini. Y lo otro también es que si Pellegrini realmente hubiera querido dirigir a Chile y todo, se hubiera ofrecido antes, no sé, hay muchas cosas que cuestiono de Manuel Pellegrini desde el sentido de pertenencia, más allá de que es un excelente adiestrador y ha tenido resultados, bueno, con equipos de menor calibre siempre ha tenido resultados interesantes, no obstante, en equipos de mayor calibre no consiguió el objetivo esperado. El Real Madrid le fue mal, pero llegó al Real Madrid, sí, se valora mucho eso. Y en el Manchester City
Fue campeón de una Premier, alcanzó una semifinal de Champions, con ese Manchester City que ya tenía un plantel más o menos importante, pero a lo que voy yo es que hay que conocer la realidad del fútbol chileno. Yo no creo que Pellegrini vea los partidos del fin de semana de Palestino no sé, con Limache. Imposible. El hombre está preocupado de otras cosas, entonces nosotros necesitamos técnicos que tengan la noción, la realidad del fútbol chileno, cercano. Y por tema de actualidad, de ser reciente, es Quinteros, es Álvarez, y si no, ya después, es que también te respondo pensando en qué quiere la NFP, porque en realidad la NFP, ¿a qué otro técnico chileno le podrías pasar la selección? O sea, ¿a qué técnico chileno que no sea Pellegrini le puedes pasar la selección? Que esté en los últimos años con buenas campañas. Jaime García, porque ellos querían a Nicolás Córdoba en la adulta, los de la NFP tenían, si le iba bien en un sub-20. Pero lamentablemente Nicolás Córdoba no le fue bien. Por más que él está llevando a cabo, está desarrollando un muy buen proceso desde lo metódico, algo que no existía en las inferiores de la selección chilena. Pero, ¿quién más? Jaime García. ¿Y quién más? ¿Qué otro técnico chileno? Esteban González, recién está saliendo campeón con Coquimbo Unido, pero recién está haciendo su carrera como técnico profesional. ¿Qué otro técnico más? No hay más. En su momento, José Luis Sierra, el Coto, que en su momento prometía bastante, pero con el tiempo se fue apagando. Mario Salas, también después de dirigir a Colo Colo en 2019, se fue apagando. Entonces, hay que ser realista. Hoy en día son dos nombres fuertes los que le ha ido bien acá en Chile. Gustavo Quintero fue campeón con Católica, fue campeón en la temporada anterior con Vélez Sarsfield en Argentina, que es un equipo chico, pero de siempre que hace algo, tiene jugadores interesantes, arma buenos planteles. Ya dirigió a dos selecciones nacionales, por más que le haya ido mal en Ecuador y en Bolivia. He visto muchas de sus entrevistas, me gusta cómo declara, me gusta lo que piensa. Y acá en Chile con Colo Colo, en esos 2 años que estuvo, 3 años mejor dicho, te salvó a Colo Colo el descenso, casi sale campeón en el 2021 por el tema COVID, de los contactos estrechos y todo, tenemos que jugar muchos partidos con juveniles, y Católica al último le ganó la posta. El 2022 salió campeón caminando, quedó al debe, sí, en el tema de torneos internacionales, pero es una realidad. Gustavo Quintero, si lo hubieran traído todo lo que exigió Jorge Almirón con el dinero que gastaron, quizá hubiera sido otra la historia. Y Gustavo Álvarez, que llegó a Chile, fue campeón al tiro con Guachipato, llegó a la U, los levantó ganando clásicos, teniendo a la U peleando arriba hasta el último el título, el 2024 y este 2025, en su primera vez dirigiendo a nivel internacional, y en el campeonato ha hecho un campeonato respetable con la U, no logrando el objetivo principal, que es salir campeón, porque ese era el objetivo desde inicio del 2025, pero él priorizó copas internacionales y ahí está, en semifinales de Copa Sudamericana, pero creo que ellos dos uno de ellos dos, para mí uno de ellos dos, a no ser que la NFP tenga pensado en un técnico random que aparezca de la nada, o quizá un técnico que no le esté yendo muy bien en un equipo importante. ¿Sabes qué? No me sorprendería que después hicieran sonar a Marcelo Gallardo si es que lo llegan a despedir de River Plate porque no le ha ido bien. Pero no me sorprendería que sonara. O que sonara Gustavo Costa si es que sale campeón de la Libertadores con Racing. Pero la verdad es que hay que buscar técnicos igual que tengan la noción del fútbol chileno a mayor profundidad, porque Gustavo Costa, por ejemplo, estuvo poco acá en Chile, estuvo un año, 2022. Entonces igual han pasado sus años y el hombre está full Racing, ¿cachai? Pero no me sorprendería que en la prensa hiciera sonar a Marcelo Gallardo si lo despide, que suene Gustavo Costa. Pero la realidad es esa, o es Gustavo Quintero para mí o es Álvarez. No veo otro más. Y chileno Jaime García. Y no veo más. No veo más. Creo yo. Creo que No sé. por eso no se puede ver como que Cárcel que esté bien perfilado con buen resultado. Si el caso de Gustavo Álvarez que llegue a ganar un hipotético o incluso una final de Sudamericana, como que lo avanzaría bastante a un posible como nombre que sea candidato. Pero igual está sonando en Perú. Entonces es como que sería el gallito de que él le puede dar esa, como, ¿cómo decirlo? Esa seguridad de que si los resultados no se dan, lo van a sacar, o sea, al quinto partido y porque acá va a tener que construir desde el principio, construir un equipo desde cero. Entonces, yo creo que es diferente.
Es que en ese aspecto, llegase Álvarez a asumir la selección o Gustavo Quintero, sí o sí, cualquiera de ellos dos podría asumir a fines de temporada, porque terminan las respectivas temporadas en sus respectivos clubes, porque Quintero hace poco agarró Independiente, pero Independiente no le ha ido bien, y eso ya no es culpa de Quintero, porque Quintero lo agarró en mal momento. Asumió así un fierro caliente. Y Gustavo Álvarez, que claro, tiene que terminar eventualmente esta temporada con la U. Pero a lo que voy yo es que cualquiera de los dos que asuma asumiría durante los meses de verano del próximo año, y hay que ver también qué quiere la NFP, es que ese es el tema, en este momento la brújula está tan perdida que no se sabe en este momento qué quiere la NFP. Lo único que yo creo que sí tiene claro la NFP es que el proyecto inferiores a nivel sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 está armando a Nicolás Córdoba y su staff técnico, y eso ya está bien, eso está bien, está correcto. Pero el tema de la adulta, el técnico que asuma tiene que pensar en el futuro, proyectar el futuro y no quizá basar su equipo en los jugadores que, a ver, sí están bien, pero que ya tienen cierta edad que no sabe si van a ir. Es que ese es un tema. Basar el equipo en jugadores que tengan menos 25 años y ahí es más echarle para adelante. Creo que sería una mejor opción, pero yo no soy técnico. Entonces, mi comentario no tiene mucha validez, pero yo creo que sería lo mejor para Chile el próximo técnico que venga. Pida, exija que se jueguen hartos amistosos, ir a giras por Europa, participar de torneos amistosos y jugar con chicos sub-23, menos 25, y el día que lleguen los partidos de verdad que valgan por los puntos en Copa América y ya en clasificatoria, tener más o menos los equipos armados. Porque claro, hay muchos planteles, equipos que se forman a medida que se van jugando las clasificatorias, o empiezan con una base y esa base se va reforzando en base a cómo te va yendo también en la eliminatoria. Entonces, que muchas cosas que yo creo que Chile, a ver, se han hecho mal porque han habido cambios muy radicales. Por ejemplo, Rueda tuvo una Copa América antes de iniciar la clasificatoria rumbo a Qatar, tuvo una Copa América y tuvo muchos amistosos, y a la hora de jugar la Copa América no miró lo mismo de siempre. No apareció prácticamente nadie de los que había probado los amistosos y que habían tenido buenos rendimientos. El estilo de juego es una cosa, el tema de la nómina es otro. Y después Gareca tuvo la posibilidad de que asumió en verano del 2024, tuvo tiempo, tuvo amistosos, tuvo la Copa América, y después cuando empezaron las eliminatorias cambió la nómina en su mayoría, pero también fue porque él basó su equipo en ciertos jugadores que ya está correcto, estaban en un buen momento, pero después de eso, como él no veía tampoco fútbol chileno, no estaba cerca, eran sus colaboradores los que supuestamente iban al estadio y esas cosas, están los resultados. Es como dicen, si gana lo segura, como con los titulares o los que han nominado. No, además también hay que buscar un técnico que tenga hambre de conseguir cosas en el sentido de que quiera dar saltos de calidad en su carrera. Cuando tienes un técnico que busca dar un salto, el técnico va a hacer lo imposible para que le vaya bien. No va a dormir para conseguir un resultado. Por eso te digo, si llegase a Gustavo Quintero, por las entrevistas que yo le he escuchado y de los comentarios que yo recibí, es alguien que quiere seguir creciendo como director técnico. Y lo mismo Gustavo Álvarez, que recién ahora está tocando el éxito en una carrera corta como director técnico, que no sé si lleva más de 10 años dirigiendo, pero que quiere dar un salto de calidad, que a lo mejor se ve en Europa a futuro dirigiendo o en un equipo grande de Sudamérica, no sé. O el mismo Jaime García también, que ha tenido también una carrera corta como técnico, pero que ha empezado bien, y que obviamente a lo que voy es que técnicos que tengan hambre de conseguir cosas, porque cuando tú tienes hambre, demuestras compromiso a cualquier cosa que se dé. En cambio, cuando hay alguien que ya está como consolidado, que ya ha conseguido todas las cosas, o en su mente, por lo general no va a demostrar el mismo compromiso, no va a ir con ese mismo ímpetu. Gareca, en cuanto a dinero, se le cobró caro, se le pagó, pero ¿el cuánto tiempo ganó lo mismo o un poco más en Perú? Considerando que la edad también que él tiene, ya consiguió todo, ¿qué más necesita? Reinaldo Rueda, que en su momento también llegó a Chile y todo, él como técnico ya consiguió lo que quería, que era que se probó como técnico. No sé si ahora está dirigiendo a Reinaldo Rueda, no sé qué fue de su vida. Tuvo la posibilidad de dirigir a la selección de su país con muy buenos jugadores y le fue mal,
porque antes también había tenido un proceso muchos años antes rumbo a Alemania y le fue mal. Pero como técnico a nivel sudamericano consiguió Copa Libertadores, fue campeón con el equipo de sus amores, después llegó a Chile, no dejó nada, entonces ese es el tema, que buscar técnicos con hambre, más allá que tengan espalda, hay que buscar técnicos con hambre, porque los precaminos, la experiencia, la trayectoria a veces no te asegura nada. Ahí tiene a Bielsa, Bielsa lo trae a Mike Nichols, un técnico que le fue muy bien con Argentina en clasificatoria, se le crucificó en Argentina por el Mundial, pero era un técnico que tenía hambre de seguir consiguiendo cosas, de dejarle algo al fútbol, porque tú te das cuenta que él se quiere dejarle cosas al fútbol. San Paoli, cuando tú lo llevas de la U a la selección después de que Borghi le fue mal, San Paoli, ¿qué quería? Quería conseguir cosas. Ya tenía, todos lo tratan de que alguien que le gusta la plata y la cuestión, pero él quería plata y demostró compromiso, se desvivió por Chile, consiguió la primera Copa América, hizo un mundial en un grupo de la muerte correctísimo, clasificando segundo contra la España vigente campeona del mundo con una Holanda que era subcampeona del último mundial y contra Australia que le ganaste el primer partido, pero el tipo se desvivía y después consiguió todo lo que él quería, dirigir a su selección en un mundial, lo hizo, dirigir en Europa, lo hizo, ahora dirige en Brasil, pero son cuestiones del fútbol, entonces hay que buscar técnicos que tengan hambre de conseguir cosas. ¿Sabes qué otro nombre yo creo que es un técnico que a lo mejor tendría hambre para dirigir Chile? Es BKHS. Pero lamentablemente BKHS es caro. Lamentablemente BKHS es caro y se aleja de la realidad del bolsillo del fútbol chileno. Y que también tuvo una demanda contra la NFP con otra dirigencia que existía en ese momento, que en este caso dejó Sergio Jadue, después asumió Arturo Salay y Sebastián Moreno, que era su segundo al mando. Pero BKHS es un técnico con hambre, porque es joven, porque quiere conseguir cosas. ¿Y qué quiere BKHS a futuro? Yo creo que es dirigir Europa, porque por algo ha hecho una carrera que, claro, empezó en la U porque lo conocían, era el discípulo de San Paoli, después dirigió en Argentina en equipos medianamente chicos, dirigió a dos grandes en Argentina, que donde no le fue muy bien con Racing y con Independiente Avellaneda, su caballo, su lugar en el mundo es Defensa y Justicia, estamos claros de eso, de Sebastián BKHS. Después logró, entre comillas, hacer su trayectoria un poco más abultada y llegó a la selección de Ecuador. ¿Y por qué llegó a la selección de Ecuador? Porque algo hacía bien. Claro, con una selección más te facilita las cosas tener jugadores, tener piezas, pero es alguien que todavía tiene muchas ganas, que es joven. Entonces, esos son los perfiles, yo creo. Quintero Álvarez dentro de la realidad económica, Jaime García se apostaron por un técnico chileno y si se la jugasen por alguien quizás más probado, BKHS. Pero es muy alejado de la realidad porque es caro. Y no sé quién más, porque por ejemplo Marcelo Gallardo, ¿qué más va a querer en su carrera si como futbolista fue bueno? Ya consiguió todo lo que quería con River, fue campeón de Copa Libertadores, la cuestión, le ganó a Boca. Pues tú te das cuenta después de que ganó la Libertadores y todo, Gallardo, ¿qué otra cosa más hizo en su carrera? Se fue a Arabia un tiempo, después volvió a River y le ha ido mal. Porque ya no es lo mismo que antes. No tiene esa motivación, ya, ¿qué más? Pero no sé, no estoy en la NFB, no estoy... Yo veo todo esto como un trabajo más y le comunico a la gente lo que pienso, la información que me llega. No soy yo quien toma decisiones. Ojalá sea lo mejor para el fútbol chileno, porque en realidad, imagínate yo el partido del viernes con Perú, igual grité los goles. Igual tenía ese sentido, yo tengo ese sentido de pertenencia que había que ganarle a Perú por un tema histórico. Pero había muchos jugadores, sobre todo los jugadores que vienen de afuera, sin actitud, hasta eso perdió la selección chilena, se perdió ese sentido de pertenencia. Te apuesto que agarramos la mayoría de los jugadores que vino de ese día para acá y no saben por qué se generó la guerra en Pacífico. Pero bueno, son cosas. Es que me molestó la actitud de muchos jugadores en cancha. Se notaba mucho que estaban pensando en otras cosas. Habían 3, 4 que empujaron. Brereton, que yo creo que ha estado en Chile el Juan Pinto Durán, y yo creo que nunca ha pisado Plaza Italia en su vida, pero el tipo, ¿cómo le moja? Porque él quiere dar un salto en su carrera, quiere consolidarse, él busca, por más que sea limitado técnicamente, y digan que no es 9 cuando sí es 9, pero el tipo, eso es lo que necesitamos en la selección, que se contagie de eso, ¿no? Tener ganas, tener empuje. Cuando tienes jugadores comprometidos con empuje y con ganas, da lo mismo al sistema de juego, le va a ir bien igual al equipo, o va a obtener resultados mejores que los últimos que hemos tenido. Pero bueno, es así la situación. Me puse pasional, disculpa. No, mira, esperamos salir pronto de esta situación. Eso es lo malo que falta
como bastante tiempo para esperar, porque si la NFP ni siquiera sabe quién va a ser el siguiente técnico, todo lo que queda ahora es como en el aire. Así que solamente quería esperar. Y bueno, Renzo, te quería dar las gracias por haber participado en el programa. No, a ti. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la entrevista? Buenas Sí, preguntas. Desde los sí, futbolistas me gustó. Bien actual. sí. Así que aquí estuvimos con Renzo Urbeche, maestro pichanguero. Estuvimos acá hablando de fútbol, conocer un poco más su historia en un poco todo podcast. Así que nos vemos en otro capítulo. Nos vemos. Adiós.